Estamos en la previa de una columna que tenemos, de una entrevista que tenemos agendada con Roberto Basolo. Roberto Basolo es profesor de política de empresas del IAE, de la Escuela de Negocios del IAE de la Universidad Austral. Es coeditor de un prestigioso journal internacional sobre estrategias empresarias que se llama Long Range Planning, o sea, el planeamiento de largo plazo, publicada por la editorial científica Elsevier, y ha publicado en publicaciones, ha escrito en publicaciones muy prestigiosas como el Harvard Business Review. Y ¿qué tal, Roberto? Buenas tardes. Te saludamos Sergio Cerriquio, Alejandro Matveychuk en el programa Desbordados. Buenas tardes, Sergio y Alejandro. Roberto, en la columna anterior mencionaba este fenómeno que se ha venido dando en la Argentina de, por un lado, salida de varias empresas. Vos has tratado este tema. Han salido en los últimos año y medio, Telefónica, Mercedes-Benz, ExxonMobil, Equinor, Procter, Itaú, la cadena macro de supermayorista, pero a su vez también se ha producido, por ejemplo, el ingreso el año pasado de la minera más grande del mundo, BHP Billiton, comprando, asociándose en proyectos de cobre en San Juan. Hay una apuesta redoblada a Río Tinto, que es la segunda minera más grande del mundo. ¿Cómo se entiende este fenómeno de, por un lado, salida de empresas importantes, incluso en sectores como el petróleo, que es uno de los sectores más promisorios de la Argentina, y a su vez también un aparentemente regreso o ingreso de empresas grandes? ¿Cómo se entiende, cómo se armonizan cómo se entienden estos fenómenos? Sí, un modo de armonizarlo, Sergio, es entender que las decisiones a veces obran con retardo. Entonces, las decisiones de salida de un país se toman 3, 4, 5 años antes. En general, las salidas masivas que observamos... ¿Están ahí? ¿Hola? Hola. Sí, perdón. Pensé que se había cortado. En general, las salidas masivas que observamos el año pasado son decisiones tomadas con bastante anterioridad. Esas decisiones estaban absolutamente relacionadas con el mal clima de negocios que se vive en Argentina. A veces es bueno recordar que tenemos en la Argentina el número de empresas formales cada 1000 habitantes probablemente más bajo del planeta. Argentina es un país sin empresas, hacer negocios es muy difícil en Argentina, y eso es marcadamente más difícil para empresas extranjeras que para empresas nacionales. En un momento las empresas extranjeras entran y una vez que entraron tienen altos costos de salida y a veces se encuentran con que el entorno argentino no era lo que prometía y no podían salir. Es un poco lo que me parece que sucede en el 2024, es con cierto reordenamiento del movimiento de capitales. Las que ya habían decidido salir, tomaron la decisión y lo hicieron rápido. El sector de petróleo y minería es un sector un poco distinto. En general, las empresas que están en estos sectores son empresas muy acostumbradas a moverse en entornos complejos. Esto es porque los recursos naturales no eligen nacionalidad, o sea, caen no importa cuál sea el gobierno, el recurso está ahí. Una empresa que compite en oil and gas, que compite en litio, que compite en cobre, tiene que buscar dónde está la materia prima. Esto no quiere decir que entren en cualquier lado, pero en general tienen una tolerancia más grande al desmanejo o a las arbitrariedades que le pueden hacer los gobiernos. Están más acostumbrados a lidiar. Y entonces eso también puede explicar que, a pesar de ese contexto, algunas empresas ya estaban analizando Argentina. Después, y claramente en oil and gas, sobre todo, minería y litio seguido, el país tiene una enorme oportunidad. Entonces eso sí llama a gente con un poco más de aversión al riesgo. Este sería un poco como un pequeño resumen de cómo entiendo que por qué puede estar pasando esto simultáneamente. Roberto, recién comentábamos con Alejandro hace unos minutos la caída del proyecto de ficha limpia que se dio en el Congreso. Esto tiene que ver con el tema de la corrupción, la institucionalidad. A su vez, el gobierno
Ya el año pasado había sancionado el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, había sancionado también la ley Bases. ¿Cómo juegan cómo se puede analizar la importancia de estas cuestiones legislativas, estas señales que se dan desde la política, una empresa que ya está en la Argentina, si eventualmente quiere seguir o quiere irse, y una empresa que está afuera y está evaluando si entrar o no? Sí, son señales que van en direcciones opuestas. O sea, el RIGI, que es un mecanismo que da estabilidad fiscal sobre todo, va en la línea de proteger a la inversión nacional o extranjera, pero va en esa línea. El RIGI no te garantiza que no te van a confiscar, pero te da muchas más herramientas para litigar en caso de que un gobierno que piense distinto o un gobernador lo intente hacer. Temas como el de ficha limpia o como el que pasó del hijo que al final no avanzó, eso va totalmente a contramano. Un poco es estar con un pie en el acelerador y un pie en el freno. Analizando la medida en sí, es como que genera efectos contradictorios y claramente no es bueno. Desde el observatorio, desde tu puesto de observación como profesor de empresas o de análisis de políticas empresarias, escritor en journals de economía empresaria a nivel internacional, ¿cómo ves en este momento, haciendo todo este balance, el atractivo de la economía argentina? En líneas generales lo veo positivo, Sergio. Hay claroscuros en el modelo, pero todo el trabajo desde regulación, toda la intención y algunos avances en impuestos, yo creo que las medidas a favor de atraer la inversión superan a estas medidas contradictorias que van en contra. Igual, no están corriendo las empresas a la Argentina. Es un proceso lento, aunque los mercados de capitales son de corta memoria, las empresas son de corta memoria, no son de tan corta memoria y están observando. Hay una promesa que parece que empieza a ser creíble, que va en la línea correcta, pero aún no está concretada. Y lo último, Roberto, al menos de mi parte, el gobierno está claramente, política, ideológicamente, internacionalmente alineado con el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos el gobierno de Donald Trump ha provocado una suerte de terremoto internacional con su anuncio a principios de abril de las aranceles recíprocos. Es un mundo en flujo, en movimiento. Ese alineamiento ayuda para la entrada de empresas de Estados Unidos o de Occidente. ¿Qué efecto puede tener sobre inversores de otros países, particularmente de China, que es un inversor en las últimas 2 décadas que ha sido un inversor importante en la Argentina? Es una pregunta muy difícil la que me hace Sergio, como hacer un assessment general. Ajá. Mi sensación es casi más desde el estómago, es que la alineación no va a tener grandes implicancias. Hay juego de política internacional que no veo afectando demasiado la relación con China. Creo que veo ahí un juego de póker distinto. Esa es mi sensación, pero lo veo como algo más bien marginal. O estás muy equivocado en esto, pues es una pregunta bastante compleja la que me haces. Claro, bueno, se juega mucho a nivel declarativo, digamos. Sí. A veces desde el periodismo o desde otras actividades se sobreinterpretan los gestos y ha habido este gesto de esta visita al secretario del Tesoro, este anuncio después en la asamblea, en medio de la asamblea de FMI Banco Mundial, del mismo secretario del Tesoro diciendo si Argentina tiene dificultades por estas tensiones que hay internacionales, si hay algún tipo de asistencia financiera, el Tesoro lo va a ayudar. Entonces se piensa que eso va a facilitar la inversión.
Por ahí se exagera en el sentido de, o por ahí uno lo limita al tema de las inversiones financieras y las inversiones reales, inversiones de producción, inversiones que se llama greenfield, de construcción de plantas nuevas, etcétera, tiene un proceso de realización un poco más lenta y bueno, y uno tiene impaciencia en la Argentina porque la Argentina necesita inversión. Creo que vos lo estás poniendo en los términos correctos. Si hubo un efecto positivo, probablemente tuvo que ver en la renegociación con el Fondo Monetario y con algunos movimientos de capitales. En temas más estructurales es marginal. Para bien o para mal, digo, tampoco veo a los chinos preocupados por esta alineación, digo, no lo veo. Digo, si hubo, probablemente el lugar donde más sí afectó tenga que ver con esos movimientos de capitales. Lo otro está por verse. Muchas gracias, Roberto. Te seguiremos Saludos consultando. para todos allá, Gracias, buenas tardes. Adiós.